La diversidad étnica es la coexistencia de los diversos grupos humanos que existen alrededor del mundo y que se diferencian en el color de la piel, el lenguaje o las costumbres. Existen muchos pueblos o grupos étnicos a lo largo del mundo que tienen sus propias tradiciones, costumbres, lenguas, etc. La diversidad es el término que alude a la pluralidad de elementos de un determinado ámbito. Por su parte, teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial es un país único en África por su diversidad étnica y siendo uno de los países más pequeños del continente, alberga una rica variedad de idiomas y dialectos, reflejo de su compleja historia y su diversidad étnica. La diversidad étnica es una parte importante como fuerza que impulsa el desarrollo, no solo económico, sino como forma de enriquecer la vida de las personas. La diversidad lingüística de Guinea Ecuatorial presenta tantos desafíos como oportunidades. Por un lado, la promoción de idiomas nativos es crucial para preservar la herencia cultural y fomentar el orgullo nacional. A través de su variedad de idiomas y dialectos, Guinea Ecuatorial no solo preserva su patrimonio cultural único, sino que también se posiciona como un puente entre África y el mundo hispanohablante. Bueno, ya muchos podrían haberse situado seguramente con esta resumida información de lo que puede ser el tema de la mañana de hoy en Buenos Días Guinea. Pero hay que hacerle preguntas a nuestro invitado, Claro. Hay que conversar con él. Y una de las primeras que le vamos a hacer esta mañana, me gustaría que nos hablase de las características de lo que puede ser la diversidad étnica. Bueno, buenos días otra vez de nuevo. La diversidad étnica tiene mucho que ver con lo que somos. El estar, el vivir, la forma de ser, la forma incluso hasta de caminar y de presentarse. Esos valores te pueden situar en entender que esta persona es como yo o somos de la misma forma. Simplemente el saludo. El saludo puede ser una forma de identificar que hay diversidad en las formas del saludo. En la forma en que responde una persona puedes identificar realmente que es diferente a mí. Estas a veces son las características que uno puede identificar dentro de un grupo, que tal fulano se han saludado de esa forma, tal fulano ha respondido de esta forma. Puedes desde esos elementos identificar que esta persona es diferente o es idéntico a mí desde su forma de estar y convivir. Y bueno, de todos esos aspectos que has mencionado en cuanto a la forma de identificar a una persona, ¿con cuál te quedas o cuál crees que es la más fácil de poder llegar a concebir? Bueno, es un poco complicado, porque primero, la riqueza que tenemos en África es que de verdad somos diferentes. Somos diferentes, especialmente ahora, por ejemplo, tengo este collar en la mano, yo ¿no? me he hecho la idea nada más verlo también. Y una persona que me ve puede automáticamente identificarme. Ahora, puede haber estereotipado, ¿no? Que cualquier persona podría haber llevado el collar, pero lo primero que entra en la cabeza es que es Bubi. Bubi, sí. Sí. O sea, es un elemento, es un símbolo que está ahí para, obviamente, identificar a la persona. Puede ser otro collar, puede ser las marcas, por ejemplo, en el caso de los sanoponeses, que bueno, hoy por hoy Ya no las... ya es difícil, solo gente un poco mayorcita, ¿no? Quizás de la generación de los 80, bajando, pero los 90 creo que a partir de ahí se empezó a perder. se perdió, pero simplemente con verle con los cortes puedes identificar que es sanoponés. Ahora, los bubis lo tenían, pero obviamente cuando vino la colonización dijeron que era derechos humanos y mucho rollo, pero los bubis tenían la marca horizontal en la cara, los escarificados, y eso identificaba para el hombre bubi saber que era su hijo, porque en aquel momento había entre el tráfico de negros, había mucha invasión por la costa. Ahora, ¿cómo llegaron a la conclusión de marcarles? No estoy seguro, pero de alguna forma debían identificar que era una cara enemiga o una cara nuestra, pues decidieron marcar a sus hijos. Así que cuando salías y entrabas en el pueblo, sabrían que este era uno de los nuestros y este no era uno de los nuestros. Pero eso hace mucho antes de... tiempo. Sí.
¿Y cuáles son los posibles conflictos que se pueden generar debido a la diversidad étnica? Bueno, los primeros conflictos que creo que podemos tener son de la modernización. En principio, las culturas tienen una forma de ser, una forma de religión, una forma social, y viene un poco esta modernización, este momento actual, ¿no? Donde estamos pendientes del WhatsApp, estamos pendientes del teléfono, como le decía el compañero, tienes, digamos, este conflicto de tener a tu padre que es, digamos, fan, tu madre que es bubi, entra en conflicto de debo aprender fan, debo aprender bubi, al final te quedas como quien dice, vale, mamá me habla más que papá, pues aprendes más bubi que fan, y papá te habla más que mamá, pues aprendes más fan que bubi, y acabas, bueno, los niños, tus hijos, digamos, la segunda generación, queda como quien dice, vale, ni un poco de fan, ni un poco de bubi. Se queda con el pichi, como lo dice, y alguna otra cosa por ahí. Y de verdad, estos son los conflictos que estamos encontrando. No es que pueden, lo estamos viviendo nosotros. Don Patricio también seguro que lo va a afirmar. Los estamos viviendo. Que con esta modernización, el niño pasa más tiempo en clase, en casa papá está cansado, mamá, pues no sé, se dedica a cocinar, da de comer y todo el mundo a la cama. El lenguaje ha disminuido muchísimo. No sé si es que lo habrás matizado antes, pero me gustaría saber cuál es la importancia que conlleva la diversidad étnica en un país o en una sociedad. Bueno, una de las cosas que la diversidad étnica ayuda es tener un tejido social más contundente, más fuerte. ¿Qué quiero decir con tejido social? Debemos llegar a un punto, por ejemplo, tú y yo, que eran los conflictos antiguamente, ¿no? Ahora ya está legalizado, ¿no? Pero antiguamente habían conflictos entre territorios, por eso las guerras y todo ese rollo. Ahora, tú y yo debemos llegar a un acuerdo. Que bueno, yo estaré aquí, tú estarás aquí, y así pactamos nuestra forma de estar. Ahora, la diversidad cultural, en general, lo que buscaría es una equidad para que todos se sientan incluidos. Captando un poco de la costumbre A, de la costumbre B, de la costumbre C, creamos lo que sería nuestro estatus social. Cómo viviríamos compartiendo el mismo territorio. Esa diversidad es la que ayudaría a que pues, el tejido social sea más fuerte porque todos se sentirían incluidos en el territorio donde vivís. Sí. Y hoy por hoy, ¿cómo consideraría usted que es más allá los aportes o cómo se está concibiendo lo que es la diversidad étnica en Guinea Ecuatorial en particular? No sé, por ejemplo, voy a hablar de lo que sé, ¿no? Esos días llevamos la 10ª edición de la celebración de la lengua materna, ¿no? Y te das cuenta que gente que no son fan, que no son ni bubi, pero se siente parte de que se está celebrando un acto y les ves tan impulsivos, quieren ir, quieren camiseta, quieren lo otro. O sea, dentro de lo que cabe, todos ya somos la sociedad. Directa o indirectamente, todo el mundo ya sabe del evento. O sea, están incluidos y se sienten parte que no puedo faltar, necesito la camiseta. O sea, esa inclusión, ¿no? Te ves parte y directamente eres parte del equipo, de la celebración. A eso me refiero, ¿no? Que la inclusión crea esa cohesión de que todos somos uno. Aunque lleve el frontal otra persona, pero me siento parte también del grupo. Patricia. Hablamos últimamente sobre la pérdida de nuestros valores culturales, sobre todo en el contexto FAN. En la etnia bubi se nota también que se está perdiendo ciertos valores culturales. De nuestra parte, sí, muchísimo. Yo, por ejemplo, soy escritor. Escribo libros y normalmente en la cultura bubi hay un acto que se llama el entierro tradicional. ¿A qué se debe el entierro tradicional? Normalmente el cuerpo lo dejamos aquí en el anguema a veces, ¿no? Cuando uno se muere. Pero los ancestros dedicaron un acto como simbólico de decir, aunque
te hemos enterrado en el Angema, te debemos llevar donde están tus ancestros. Y hay un rito que se suele hacer. Y aquel día fui testigo porque, bueno, tengo coche y debo llevar a los mayores, ¿no?, al lugar para hacer el acto un poco más rápido. Y normalmente habían asentamientos como los tenéis los fans, los pequeños concentrados. Habían asentamientos y esos asentamientos recibían nombres. Y se sabe que esta persona es de tal asentamiento. Por ejemplo, un ejemplo que os puedo dar es, existían Basebu, Riva, Basebulu, Lambabula, Babusua, y esta persona se le debe ir a depositar en este lugar para decir a los ancestros, oye, aquí está vuestro hermano, que descanse en paz, y tal. Y aquel día fuimos al entierro, yo solo soy conductor, voy. Y de paso, los mayores ya estaban como a decir, no, es aquí, es aquí. No, el otro dice, no, creo que es ahí un poco más allá. Ay, madre mía. Digo, señores, Madre mía. yo solo soy acompañante. O sea, un señor que estaba en la finca le preguntamos, oye, ¿dónde está la pequeña parcela de este grupo? Dice, no, el árbol que habéis dejado en la entrada justo a la izquierda, ahí está. Pero ya estábamos como 5 kilómetros bosque dentro. Madre mía. O sea, eso es un ejemplo que le estoy dando que posiblemente de aquí a unos, no sé, 10 años, habría que ver si alguien llegaría a su lugar de destino. Pero otra pregunta relativa. Unos creen que esa pérdida de valores culturales de todas nuestras etnias, en una palabra, se deben a la influencia de la colonización, o yo considero que hace más de 50 años que ya no dependemos de la colonia española. ¿Es nuestra negligencia o qué es lo que está pasando? Bueno, no quiero llamarlo negligencia, pero en parte sí. Pero quizá no quiero un poco atacar la negligencia, sino también nuestra responsabilidad. Quiero ir un poco a atacarnos a nosotros mismos. Es verdad que han venido, nos han dicho, esta religión es bárbara, coger la religión católica, puede ser cristianos, bautizados, pero también nos toca decir, es verdad, me bautizo, pero al otro lado debo llevar conmigo también el bautismo que me han dado mis padres. Y llevar los dos a la par. Todo vale. No hay que dejar nada al lado, todo vale. Ahora, lo que debemos intentar usar, como les he dicho, escribo, ahora mismo estoy publicando mi primer libro, que es Ritos y Costumbres, pero hay un señor también que ya escribió sobre los ritos y costumbres, pero los mismos son más, digamos, esenciales. ¿Qué se hace? Y si un sacerdote puede ir al altar y predicarnos el Evangelio, porque está escrito, también nosotros podemos escribir nuestro rito. Así es. Y Perfectamente. leerlo como está. Oye, primero que se hace para, por ejemplo, el famoso Purnadú que se llama Purnadú, que no debe ser así, pero bueno, ha recibido este nombre que debemos ver cómo lo cambiamos. Tiene una secuencia de ritos. Si le escribimos, no hace falta que sea un mayor el que... Y de esta manera las futuras generaciones Sí. no harán cualquier cosa. No. Van a seguir, van a tener la posibilidad de conocer los pasos Perfectamente. que se tienen que hacer para realizar ese tipo de ritos, porque no es por algo que se estableció, Sí. no se hizo al sí, azar. al azar. Quiero preguntarle sobre lo siguiente. Entre lo que es los aportes de la diversidad étnica, ¿no? El incluir otras etnias u otras razas a lo que es la estructura, la simbiosis social de un país, ¿sería bueno o malo? ¿Cómo lo catalogaría? O sea, gente de otra cultura que no entiende verse de algún momento u otro metida en el caso, digamos, Bubi, de la cultura Bubi. Y sí, bueno, todo cambio puede ser constructivo y también puede ser destructivo. En nuestro caso, desde la cultura Bubi estamos viendo que de verdad hay muchísima invasión del exterior. Especialmente una de las cosas que ha afectado a la cultura Bubi es cuando se trajo a nigerianos, ¿no?, a conocer, a trabajar, como a vivir entre nosotros. A vivir entre nosotros. Trajeron un montón de costumbres que obviamente al Bubi le resultaba raro y extraño. Chocante al principio. Chocante, pero después
trabajas con la persona, aprendes de ella, aprendes a robar. Por ejemplo, las casas de los bubis no tenían puertas. Lo que ponían cuando se iba a la finca para evitar los bichos raros era yo qué sé, una pieza solo para bloquear la entrada, que lo llamaban lutambo. Y cuando sale, entra en su casa y la casa está abierta. O sea, el concepto robar, ir a la casa del otro y coger, no existía. Ahora, cuando regresaba de sus faenas, podías ver, oye, he pasado por tu finca y me he cortado 2 manzanas. O sea, éramos honestos, sinceros. Ahora prima la arrogancia, el robo, el desorden. Y eso posiblemente lo habremos aprendido de otras culturas, que de verdad no era costumbre del hombre bubi cerrar sus puertas. No existía lo que se llama puerta con cerradura y todo ese rollo, ¿no? Porque las casas eran de helecho. Y el helecho, cualquier persona podía quitarlo y entrar. O sea, existía esta sinceridad de convivir. Y yo creo que de la parte fan también ha existido la convivencia. No vas a ir a la casa del otro para coger sus pertenencias. En cambio, si necesitas, le avisas que, oye, pasaré por tu finca, necesito tu gancho o tu machete o tu pala, y después lo devuelves. En la pregunta que le hice antes acerca de los conflictos, posibles conflictos, me gustaría saber si ya se sabe cuáles son los conflictos que ocasionan la diversidad étnica, cómo se puede, de una manera u otra, apalear o quizás erradicar esos conflictos. O evitar. Bueno, una de las cosas que yo siempre recomiendo es buscar la equidad. Yo le comentaba a un compañero de trabajo que siempre somos muy seguros que no estará ante la tele. Y yo le digo, me da mucha pena. Podrá vernos en YouTube. Bueno, no sé. Me da mucha pena que uno esté aquí en Malabo, viva en Malabo durante 20 años y no sepa decir Prialubari. La verdad es que sí. Que yo me vaya a Bata, viva en Bata durante 25 años y no sepa decir Amboluan, o en Combe o en Visio. Esta cohesión de que yo quiera ser bubi y yo me sienta fan es la que puede hacernos identificarnos como uno. Y quizá en el futuro decidir, oye, ¿por qué no decidimos hablar bubi? Todos. O hablar fan, todos. Lo han hecho los de Accra. Los de Accra hablan el Twi como lengua natal. Está el inglés, pero ellos hablan Twi, el Dingala. Por ejemplo, lo hicieron los griegos con el Koiné. Que en Grecia había muchísimas pequeñitas lenguas, pero decidieron que, oye, pongámonos de acuerdo porque si no, desaparecemos. Pusieron el Koiné como lengua oficial. Y es la que hoy se estudia en clase, el Koiné. Debemos llegar a este nivel nosotros, jóvenes, de pensar en, si no ponemos las pilas, por eso le decía a don Patricio, es cuestión de voluntad. Ya no es buscar si los colonos fueron culpables, si los nigerianos no podemos reparar. Ese es el pasado. Pasemos página, entremos en esa página blanca y digamos, uno, ¿qué hacemos? Creemos nuestros interrogantes y desde los interrogantes empecemos a trabajar en qué podemos hacer para que no se nos vaya el fan, el bubi, el vicio, no sé, el ndowe, el hambo. O sea, son lenguas que poco a poco se van. A mi modo de verlo, esa es una opinión particular, están en situación crítica. Sí. La verdad es que sí. Tanto el fan, el ambo, el bubi, todas las lenguas natales de Guinea Ecuatorial están en situación crítica. Sí, y bueno, en cuanto al tema, como sabemos, actualmente en Guinea Ecuatorial hay diversidad entre las etnias, sabemos. Incluso también ya se considera como una etnia ecuatoguineana, bueno, desde hace mucho, desde la independencia, se considera que los criollos o fernandinos también forman parte de un grupo étnico a nivel nacional. Ahora bien, le hago esa pregunta porque usted y yo compartimos la misma etnia, por decirlo así. ¿Y cómo valora la influencia del lenguaje de los criollos en los jóvenes bubis aquí en la isla? Hablamos del pichi. Bueno, el pichi es otro que nos ha manchado la imagen, de verdad. Por ejemplo, he puesto el caso del Pulnadó, aquí, que tuve que llamar a mi abuela porque estaba en España antes de morirse. Y le pregunté, pichi, Pulnadó, ¿de verdad eso es bubi?
No es bubi. Es pichi. Es pichi, pulna. Ahora, ¿y cómo los bubis han adoptado. ¿Cómo ha salido la... Porque no encuentro ninguna palabra tal. Sí, es verdad, vamos a, como se dice vulgarmente, vamos a llevar al niño afuera. Normalmente el ejercicio de Pulnadú era que no existía... los niños no nacían en hospitales. El niño nacía en una circunstancia donde aún no es persona, nacía como sin vitaminas. Ahora los niños nacen y ya cantan. Antiguamente los niños nacían muy mal y había que cuidarle, darle calor, ponerle la hierba esta que tenían los bubis como en sacos y darle calor. Y ya cuando podía ya abrir los ojos es cuando decían, vale, vamos a darle la luz. Se le llevaba fuera, los mayores le bendecían, le enseñaban el trabajo, porque se trae normalmente el machete, el arco, que esa es la vida. Así que a partir de ya vienes a sufrir. Aguanta esto y hasta donde puedas. Ese era el símbolo de presentar al niño como... Lo hace la religión, lo ha hecho la religión católica. Presentar en sociedad. Jesús se le trajo al templo y los mayores le bendijeron. Lo mismo hacía el hombre bubi. Y si te das cuenta, casi esas culturas coinciden. Y de un modo venimos de un mismo tronco. Pero simplemente que al romperse, pues cada uno intenta llevarse algo y después de camino pillar otra cosa. Pero es esto, el problema es este, que la influencia del exterior, si no nos cuidamos, intentamos crear nuestro catálogo, estoy seguro que después de mi generación, mis hijos, los hijos de mis hijos, habría que ver si harán Pulnadú, o como le llamen en aquel momento, harán lo que les venga de la cabeza, porque nosotros no les hemos dado un guión de que eso es lo que hay que hacer. Y es esta nuestra responsabilidad y así ahora mismo. muchísimas otras, Sí. bueno, muchísimos otros ritos que para la cultura, la tradición de cual sea la etnia era Sí. importante. Y ahora, cuanto más desconocimiento hay, menos interés encuentras y menos... No le corto. Una vez hablé con un joven, no me acuerdo, hablando del matrimonio fan. Dice, ahora la gente lo toma como si trae 20 cabras, 90 no sé qué, y dice, la gente está abusando. Sí. Porque la dote normalmente, antiguamente, era lo que teníais, y las familias se ponían de acuerdo, papá, se ponían de acuerdo en cómo lo hacemos. Ahora vienen unos tíos de Malabo, traen Toro Martínez hermanos y venga a presumir por los lados. No. Es que no es algo tuyo, no es algo de tú y yo que nos casamos. El matrimonio era algo Familias. consolidado por papá de tal lugar, mamá de tal lugar. Acordaban y decían, vale, por el intercambio de esta persona hacia ti, tráeme 2 gallinas y vale. Era un símbolo. Ahora ya se trae, hasta los bubis, fíjate. Los bubis ya traen lista, cosa que no existía. Estamos robando, no sé si es bueno, pero como los demás han traído lista, fui en bata a una boda y tal, trajeron lista, pues vamos a hacer lista. O sea, hacemos las cosas, diría entre comillas, a tuntún. Y sería bueno que en ese momento empecemos a planear, a escribir realmente el matrimonio fan. ¿Qué se hace? El matrimonio bubi. ¿Qué se hace? Para así un fan querer casarse con un bubi no necesita mucho desorden. Oye, se hace esto, esto y esto. Si quieres, tráenos un zumo, si quieres. Pero esto es lo fundamental. Un fan, ¿te vas a casar? Tráenos esto, esto y esto. Si quieres, aumenta 1 kilo de chicharro, por si acaso. Pero esto es lo que necesitamos. Sí, debería haber una estructura cerrada de qué se puede pedir y qué no se puede pedir, porque luego cada quien hace pues, lo que le sale de las partes. Hablaba usted hace un momento del interrogante de qué hacemos exactamente. Y me gustaría pues, acabar el programa de hoy haciéndole justo esa pregunta. ¿Qué hacemos para mantener lo que son nuestras culturas? Para sobrevivir al cambio que está a nuestro alrededor, porque luego alrededor ya no, ya está dentro de nosotros. Sí. ¿Qué hacemos? Yo, de verdad, mi humilde opinión y consejo es buscar un punto de inclusión. Incluyámonos en los mayores que quedan como los de Patricio. Buscarnos una tarde, en vez de ir a la discoteca, quedarnos con Patricio y decir, papá, ¿qué sabes del matrimonio fan?
Ponemos los teléfonos, ahora nos ayudan. A mí me ha ayudado muchísimo. Lo pongo ahí. Esa parte puede hablar hasta las 2 de la madrugada. Vas a casa, coges esto y empiezas a redactar. Esa es la recomendación que yo daría. Salgamos al campo, busquemos a los que nos quedan, que sepan algo, hablar con ellos, preguntarles sobre lo que nos interesa. Y estoy seguro que saldremos a flote. Nos quedaremos con algo, como lo han hecho los demás países. España tiene su historia escrita, pero nosotros, los españoles, escriben sobre Guinea. Que ahora sí hay escritores buenos aquí, pero coges un libro en español y no te da ningún dato. Sería bueno que nosotros mismos creemos nuestra historia, escribamos sobre los bubis, que el Bisiú escriba sobre los bisios, que el Ndowe escriba sobre los Ndowes, y así tendremos una gama de información en la Biblioteca Nacional, y cualquier persona que quiera saber sobre la historia, cultura, valores del hombre bubi o del hombre fan o del hombre Ndowe, tiene la biblioteca. Es mi consejo. La verdad, ha sido agradable tenerle aquí y sobre todo muy, pero muy formativo tenerle con nosotros en plato. Esperamos tenerle otro día. Vale, gracias. Y querida audiencia, recordamos y tratamos nuestra condolencia a la familia de Ngalgal, que, como se decía en las noticias anoche, falleció en el día de ayer. Desde aquí, de Buenos Días, Guinea, nuestras condolencias a toda la familia. Nosotros nos vamos ya y mañana volveremos con más de Buenos Días, Guinea y muchísimo mejor. Recuerden, es importantísimo registrar nuestras culturas, registrar nuestras costumbres y nuestros ritos para que luego se puedan mantener a través del tiempo. Se nos van las bibliotecas y debemos rescatar lo poco que quedan de esas bibliotecas. Mañana nos vemos con más de Buenos Días, Guinea. Que sean felices.